Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario, en el que seguramente la noticia más destacada sea el lanzamiento de la RX 590. Eso sí, antes de empezar, recomendaros el canal de Telegram Todo Hardware, donde encontraréis ofertas, descuentos y vídeos sobre la temática. Tendréis el link en la descripción de este vídeo. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar hablando por el último lanzamiento de AMD, la RX 590. Como hemos venido hablando estas últimas semanas, esta gráfica no es más que un refrito de la RX 580 y de la RX 480. Las especificaciones son exactamente iguales, es exactamente la misma gráfica, y lo único que cambia es que viene fabricada en un proceso de fabricación a 12 nanómetros en vez de a 14 nanómetros. Eso le ha permitido a AMD hacer un poco de overclock a la gráfica, y en vez de venir a 1257 MHz como la RX 580, viene a 1469 MHz. Este aumento en frecuencias hace que rinda alrededor de un 10% más. Esto la pone también alrededor de un 10% por encima de la GTX 1060 de 6 GB de Nvidia, lo cual hubiera sido interesante hace 2 años y medio. A estas alturas la 1060 ni siquiera se fabrica, así que, pues bueno, la ha superado AMD 2 años y medio después. Aún así, esta gráfica podría ser más o menos interesante en la gama media. Aunque sea la misma gráfica de hace 2 años y medio y solo haya aumentado el rendimiento un 10% en todo este tiempo, lo cual hay que decir que es extremadamente decepcionante. Después de todo lo que ha pasado con la minería, si saliese por 200, 220 euros, pues seguramente sería una gráfica interesante. Pero no, el problema de esta gráfica es que es incluso más cara que la RX 580. Ahora mismo las más baratas en tiendas cuestan 310 euros. Es decir, pongámonos en situación. AMD ha relanzado la misma gráfica que ya lanzó hace 2 años y medio. De hecho, la ha relanzado por tercera vez porque ya sacó la RX 580 y la está vendiendo más cara que el modelo original que salió hace 2 años y medio. ¿Qué es esta mierda, AMD? Encima le llaman RX 590 para que parezca como una gama superior, que es mejor que la RX 580 y engañar a la gente con el nombre. Hemos metido un montón de mierda a las RTX de Nvidia y AMD ha hecho precisamente lo mismo. De hecho, si hacemos cálculos, la pérdida en rendimiento por euro invertido de la RX 590 a la RX 580 es de alrededor de un 25%, que curiosamente es exactamente la misma que hay de la RTX 2080 a la GTX 1080 Ti. Vamos, que AMD ha hecho la misma mierda que Nvidia con la RTX 2080. A la 2080 le he llamado muchísimas veces la peor gráfica de la historia, precisamente porque es un 25% peor en rendimiento por euro invertido que su predecesora. No tiene ningún sentido. Esto es algo que no habíamos visto hasta ahora en el mundo de las tarjetas gráficas. Y ahora AMD ha hecho exactamente lo mismo con la RX 590. Así que por mi parte, la RX 590 va a recibir exactamente el mismo trato. De hecho, incluso estamos en una situación todavía peor, porque al menos la 2080 está basada en la arquitectura Turing, es una nueva arquitectura, mejora un poco el consumo, tiene el tema de RTX y DLSS, pero la 590 no, la 590 es la 480 que lanzó AMD hace 2 años y medio con un nuevo nombre. Y todo esto hablando del precio normal al que suele estar la RX 580, porque si hablamos de precios del Black Friday, esta semana en muchas tiendas la tenemos por 199 euros. Vamos, más de 100 euros más barata que la RX 590, que solo rinde un 10% más. Vamos, si la 590 es un truño que no pinta nada. Por cierto, si os compráis una RX 580 o una RX 570 durante estos días, AMD está regalando 3 juegos: Resident Evil 2, Devil May Cry 5 y The Division 2. Comprando una RX 580 o RX 570 podéis elegir 2 de los juegos que queráis, y si compráis una Vega o una 590 podéis elegir los 3 juegos. Y bueno, respecto a tarjetas gráficas, esta semana se ha hablado muchísimo de Ray Tracing, porque ha llegado el primer juego que utiliza RTX de Nvidia, Battlefield 5. No voy a meterme en hablar sobre RTX porque tengo un vídeo preparado, estará subido supongo que el martes. Está ya terminado, pero el lunes tengo que subir otra cosa, así que lo subiré seguramente el martes. Pero quiero comentar una noticia que ha dado mucho que hablar y creo que la gente no se ha enterado muy bien de cómo va esto del Ray Tracing. Y es la noticia de que al parecer un usuario ha conseguido activar el Ray Tracing de Battlefield 5 con una gráfica Vega 64. Y de hecho, según este usuario, tiene muy buen rendimiento, el juego le va a 70 FPS. Bien, vamos a hablar sobre qué está pasando aquí. Lo primero, el Ray Tracing no es algo nuevo, ni algo que haya inventado Nvidia, ni nada por el estilo. De hecho, el Ray Tracing existe incluso de antes de que los ordenadores tuviesen salidas de vídeo. Yo he estado leyendo los primeros papers sobre este tema y son súper curiosos porque los dibujos que te muestran están hechos a mano. Metían los datos a una máquina, después imprimían los resultados y los dibujaban a mano.
De hecho, el primer paper donde se habla de Ray Tracing es de 1969. Esto, aunque no tiene mucho que ver, lo quería comentar porque hay mucha gente que cree que el Ray Tracing es algo nuevo o algo así. Y en realidad es la forma más intuitiva de renderizar la luz en un ordenador, porque se basa en calcular los rayos de luz y los rebotes exactamente igual que hace la luz en la vida real. Bien, ahora vamos al Ray Tracing en tiempo real y los videojuegos, que es lo que tenemos ahora. Microsoft ha añadido a DirectX 12 DXR. DXR es una API para realizar Ray Tracing. DXR pertenece a DirectX 12 y se puede usar con cualquier tarjeta gráfica, siempre y cuando los drivers de esa tarjeta gráfica incluyan la implementación de esta API, que es básicamente lo que es RTX. RTX de Nvidia es la implementación de Nvidia de DXR. A grandes rasgos la cosa funciona más o menos así. El juego le dice a DirectX 12, hey, quiero dibujar esto con Ray Tracing, y DirectX 12 le dice a los drivers, dibújame todos estos rayos de luz. Es decir, si AMD implementa en sus drivers las funciones que hacen falta para utilizar DXR, entonces podrían usar Ray Tracing igual que las RTX de Nvidia, y en Battlefield 5 podrían utilizar DXR igual que las RTX. Ahora bien, esto no tendría demasiado sentido porque las gráficas de AMD no tienen hardware dedicado para Ray Tracing, por lo tanto serían extremadamente lentas haciendo estos cálculos y los juegos irían a medio FPS con suerte. ¿Qué ha hecho este usuario que dice haber podido activar el Ray Tracing en su Vega 64? Básicamente ha ido al archivo de configuración del juego y ha activado DXR mediante este archivo. Resultado, hay algunos cambios en la iluminación del juego porque al activar el Ray Tracing se cambian algunas configuraciones para, no sé, supongo que se vea mejor el Ray Tracing o algo así, o igual para que el juego se vea más bonito y el Ray Tracing destaque más, no lo sé, pero cuando activas el Ray Tracing la iluminación del juego cambia ligeramente. Y al activar DXR pues estos cambios se aplican, pero nada más. Como ya han podido probar otros usuarios con Vega 64 e incluso gente que tiene gráficas de Nvidia de generaciones anteriores que también han probado esto, no se está haciendo ningún tipo de Ray Tracing. Seguramente DXR esté haciendo las llamadas al driver para hacer Ray Tracing, pero como no están implementadas en los drivers, pues esas llamadas no tienen ninguna respuesta y entonces no se hace nada. Lo que me sorprende es que la iluminación del juego no se rompa por completo al hacer esto. Así que bueno, espero que esto os aclare un poco la situación porque he visto a mucha gente un poco perdida. DXR no es exclusivo de Nvidia y AMD en cualquier momento puede implementarlo en sus drivers. Ahora bien, si algún día quiere hacerlo, necesitará tener hardware dedicado para Ray Tracing, si no sería extremadamente lento. Ahora bien, por los foros se ha hablado de la posibilidad, y esto me parece muy interesante, de hacer lo que se podía hacer en su día con Physics, y es dedicar una gráfica al Ray Tracing. Por ejemplo, tienes dos Vega 64 y pones una a renderizar el juego y otra dedicada solo al Ray Tracing. Al final una Vega 64 tiene muchísima capacidad de cómputo y aunque no tenga hardware dedicado para Ray Tracing, una Vega dedicada solo para el Ray Tracing en Battlefield 5 seguramente daría buen rendimiento. Y ahora me diréis, pero esto no tiene sentido, ¿quién se va a comprar dos Vega 64 para jugar con Ray Tracing? Vale, sí, desde el apartado práctico seguramente no tenga ningún sentido, pero imaginaos las risas que podría ser si AMD hace una implementación de DXR que permite dedicar una gráfica a Ray Tracing y otra al juego y resulta que funciona mejor que las RTX de Nvidia, porque la 2080 Ti con RTX activado en Battlefield 5 rinde como el culo. Aunque claro, no sé si esto sería posible porque habría que tener en cuenta las latencias y las comunicaciones entre las gráficas, habría que ver cuántos tienen que comunicar para poder hacer esto, y igual resulta que es imposible hacerlo. Además de que aunque se pudiese no lo van a hacer, porque para dos personas que tienen dos Vega 64 y un solo juego que utiliza Ray Tracing no merece la pena perder el tiempo en hacer esto. Pero oye, sería gracioso. Y bueno, ahora vamos a hablar de Nvidia. Hace poco hablamos de que Nvidia iba a sacar la GTX 1060 con memorias GDDR5X, aunque al final no va a ser un refrito ni nada por el estilo, porque simplemente van a mantener las especificaciones. Van a usar memorias GDDR5X, pero se va a mantener el ancho de banda de la 1060 original, así que nada cambia. De hecho, habría que ver qué latencias tienen estas memorias GDDR5X, porque podría resultar que son incluso peores que la 1060 original. De todas formas, a diferencia de lo que parecía en un principio, no va a ser una gráfica que se vaya a vender en grandes cantidades o se vaya a vender como 1060 GDDR5X o algo así. Parece ser que va a ser una gráfica que muy seguramente ni siquiera veamos en Europa y para la que Nvidia está reaprovechando GTX 1080 defectuosas, porque se están viendo GTX 1060 con memorias GDDR5X que utilizan el chip GP104, que es el mismo chip que utiliza la GTX 1080 y la GTX 1070. Y parece ser que Nvidia tiene unas cuantas de estas gráficas defectuosas o algo por el estilo y las está reconvirtiendo a GTX 1060 desactivando parte del núcleo y algunos chips de memoria. Me parece muy curiosa esta situación porque la 1080 y la 1070 y la 1070 Ti también seguramente ya no se fabriquen,
Entonces es raro que a estas alturas Nvidia esté usando chips defectuosos de gráficas superiores para la 1060. No sé si se han estado guardando durante estos 2 últimos años o algo por el estilo, pero me parece algo muy raro. De todas formas, lo más importante es saber que Nvidia no va a lanzar un refrito de la 1060 y la va a vender como tal. Es decir, no vamos a ver una 1060 GDR5X Edition que rinda más que la original para competir con la RX 590, sino que es algo aislado que seguramente solo se vende en el mercado asiático y que parece ser que son simplemente gráficas superiores reconvertidas. Eso sí, he metido mucha mierda a AMD con la RX 590, pero Nvidia con la 1060 también telita, porque esta gráfica tiene 2 años y medio y se sigue vendiendo a 300 euros. No sé si la culpa es de Nvidia, es de las ensambladoras, es de las tiendas, pero las 1060 tienen ahora mismo un precio absurdo que no debería tener una gráfica de hace 2 años y medio. Y de hecho esta semana ha sido la noticia de que al parecer Nvidia va a tardar hasta 8 meses en vender las 1060 que le quedan en el almacén. No sé, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que vendiendo las 1060 a estos precios se van a tardar todo ese tiempo más en venderlas. De hecho, esta misma semana Nvidia ha pegado un bajón enorme en bolsa cuando se han publicado sus resultados financieros. Le ha pasado exactamente lo mismo que le pasó a AMD hace un par de semanas. Ahora que la minería ya no es rentable y los mineros no compran gráficas para minar, no han sido capaces de cumplir con los ingresos que tenían previstos para esta parte del año. Resulta que han vendido muchísimas menos tarjetas gráficas que las que esperaban. Oh vaya, qué sorpresa, sacando tu nueva generación a un precio absurdo, incluso perdiendo rendimiento por euro respecto a la generación pasada y manteniendo los precios de la generación pasada también a precios absurdos, resulta que la gente no compra gráficas. No hay que ser un genio para darse cuenta de lo que está pasando y por qué la gente no compra gráficas. En fin, no me quiero indignar mucho con este tema porque ya tuvimos un noticiario en el que me dediqué prácticamente todo el rato a hablar de ello. Nvidia sabrá lo que hace, pero no puede ser que tengamos una gráfica de gama media de hace 2 años y medio vendiéndose por más de 300 euros ahora mismo, al mismo tiempo que tenemos consolas por el mismo precio moviendo juegos a 4K. Es más, ya está hablando de que el año que viene se anunciará la PlayStation 5 y la nueva Xbox. De hecho, ya hay por ahí algunas especificaciones que están rumoreando. Nvidia sabrá lo que hace, pero igual que a principios de esta generación la gente se pasó en masa de consolas a PC porque PC ofrecía una mejor experiencia y ofrecía buenos precios, la gente puede hacer exactamente lo mismo con el lanzamiento de las nuevas consolas, irse en masa de PC a consolas, porque en PC tenemos gráficas de hace 2 años y medio vendiéndose por 300 euros, que es básicamente un timo. Ah, por cierto, Nvidia ha vuelto a hablar de las 2080 Ti que están muriendo. Según Nvidia son gráficas que deberían haberse detectado como defectuosas en los controles de calidad, pero por alguna razón no se detectaron. Y cuando dicen que no saben lo que ha pasado, lo que quieren decir realmente es que se ahorraron dinero en los controles de calidad y los hicieron más cutres. Nvidia ha confirmado que solo la primera oleada de 2080 Ti está afectada. Y de hecho esto es algo que ya habíamos visto por los foros. Las que están muriendo son gráficas que pertenecen a las primeras semanas de fabricación. Las nuevas parece ser que están aguantando y no están muriendo. Y bueno, viendo cómo está en el panorama en tarjetas gráficas, parece casi absurdo decir esto, pero nuestra esperanza es Intel. Intel va a entrar alrededor de 2020 en el mercado de tarjetas gráficas y con el paso de las semanas vemos como Intel con sus movimientos se está tomando cada vez más en serio el tema de las tarjetas gráficas. Esta misma semana hemos sabido que Intel ha abierto un centro de investigación de gráficos y hardware en la India, en la que van a trabajar más de 1500 personas. Es decir, es un centro enorme con muchísima gente trabajando. Y todos ellos trabajando en tarjetas gráficas. Seguramente este centro de investigación en la India se encargue de tema de software para drivers, tema de software para cómputo para gráficas Intel y este tipo de temas. Básicamente porque los centros que tiene AMD de investigación en la India hacen precisamente esto. Y la razón por la que estas compañías están montando centros de desarrollo en la India es porque es un país emergente y contratar talentos allí es bastante barato en comparación a lo que les costaría en Estados Unidos o en Europa. Y otra noticia muy interesante relacionada con gráficas Intel es que van a dar soporte para Adaptive Sync, conocido normalmente como FreeSync. Ya sabíamos que sus tarjetas gráficas dedicadas iban a tener soporte para FreeSync, pero según la cuenta oficial de Intel Graphics en Twitter, van a dar soporte a FreeSync antes de lanzar sus tarjetas gráficas dedicadas. Eso quiere decir que sus tarjetas gráficas integradas van a tener soporte para FreeSync. ¿Y por qué es interesante que las integradas de Intel tengan soporte para FreeSync? Porque darían la posibilidad de activarlo con gráficas Nvidia. ¿Y cómo es esto? Hace tiempo se probó que era posible utilizar FreeSync con gráficas Nvidia si sacabas la imagen a través de una gráfica AMD. Podía ser una integrada o una gráfica dedicada de AMD. Es decir, tú tenías tu gráfica Nvidia renderizando los juegos como haces normalmente, pero una vez renderizada la imagen se copia a una gráfica AMD y la gráfica AMD es la que la manda al monitor. Y puesto que la gráfica AMD soporta FreeSync, puedes utilizar un monitor FreeSync y usar FreeSync. El problema es que los procesadores con gráfica integrada de AMD son procesadores de gama baja, entonces nadie tiene una gráfica Nvidia montada con estos procesadores, o muy poca gente.
y tampoco nadie va a montar una gráfica Nvidia con una gráfica dedicada a AMD solo para FreeSync. Sin embargo, todos los procesadores Intel cuentan con una gráfica integrada, y hay muchísima gente que tiene una gráfica Nvidia montada con un procesador Intel. De hecho, es la configuración más común. Así que si las gráficas integradas de Intel soportan FreeSync, se podría usar este mismo truco que se usaba con AMD para que las gráficas Nvidia soporten FreeSync. Eso sí, tampoco nos hagamos muchas ilusiones porque habría que ver qué latencias hay porque estás enviando la imagen de una gráfica a otra, y también habrá que ver si Nvidia consigue encontrar la forma de capar este truco o no. Porque seguramente si esto se empieza a popularizar, Nvidia intente caparlo para que la gente compre monitores G-Sync. Y bueno, ahora cambiamos de tema, nos vamos al mundo de los procesadores, porque esta semana hemos tenido una filtración muy interesante. Ha aparecido un Ryzen 7 3700U en C Software. En muchos sitios se ha publicado que este procesador está basado en la arquitectura Zen 2 y vendría a 7 nanómetros, aunque no sé muy bien en qué se basan para afirmar esto, pero que sea un procesador de la serie 3000 podría ser un indicativo, aunque no tenemos confirmación de ello. Este Ryzen 7 3700U sería un procesador de 4 núcleos y 8 hilos a una frecuencia bus de 3,8 GHz y vendría acompañada de una gráfica integrada Vega 10. Es decir, es una APU, un procesador con gráfica integrada, y esa U al final del nombre nos indica que sería un procesador de bajo consumo enfocado para portátiles. Este movimiento la verdad es que recuerda bastante a lo que hizo AMD el año pasado. Lanzar unas APUs que estén a medio camino entre Zen 1 y Zen 2 y después ya lanzar los Zen 2 para sobremesa. Y la aparición de este procesador podría indicar que los Ryzen 3000 para sobremesa podrían llegar antes de lo que al menos yo esperaba. Porque yo esperaba que AMD se centrase a principios de año en los EPYC y los Ryzen para la sobremesa no llegasen hasta la segunda mitad de 2019. Pero que este procesador haya aparecido en C Software podría indicar que los Ryzen 3000 lleguen antes de lo que esperamos. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Intel y los precios de sus procesadores? Ya sabemos que debido a las escasez de chips, los precios de los procesadores Intel se han disparado. Ahora bien, parece ser que esos precios todavía van a seguir subiendo hasta Navidades, porque resulta que Intel ha decidido reducir la producción de procesadores para sobremesa para centrarse en procesadores para servidores y procesadores para portátiles. Eso va a hacer que haya todavía menos procesadores de sobremesa y su precio probablemente siga subiendo en las próximas semanas. Y parece ser que los problemas de producción de Intel van para rato, porque según el CEO de Asus, estos problemas no se resolverán hasta al menos el segundo trimestre de 2019. Es decir, hasta mediados de 2019. Menos mal que tenemos los Ryzen en el mercado porque si no esto iba a ser terrible viendo los precios que tenemos ahora mismo en tarjetas gráficas. Y bueno, para terminar una noticia interesante, y es que SK Hynix ha anunciado que han completado el desarrollo de sus chips de memoria DDR5 de 16 GB de capacidad a 5200 MHz. Las memorias DDR5 empezarán a llegar al mundo de los servidores y mundo profesional en 2019. Y será alrededor de 2020 cuando empiecen a llegar a ordenadores de sobremesa. Ahora mismo ya existe memoria RAM DDR4 capaces de alcanzar los 5000 MHz. Sin embargo, para alcanzar estas frecuencias necesitan voltajes altísimos, estamos hablando 1,45 o 1,5 voltios. En cambio, estas RAM DDR5 de SK Hynix alcanzan los 5200 MHz con tan solo 1,1 voltios. Y en esto juega un factor importante el proceso de fabricación a 10 nanómetros de Samsung que es utilizado para fabricarlas. De todas formas, en principio esto es un prototipo, ya que las memorias DDR5 partirán desde los 6400 MHz. Y otra de las ventajas que tendrán, aparte de ser mucho más rápidas, es la densidad de memoria. Estos chips de los que estamos hablando no son un módulo, no es un módulo de RAM DDR5 de 16 GB, sino que es un solo chip de 16 GB, y en un módulo de RAM se pueden colocar varios de estos. Por lo tanto, con DDR5 se podrán crear módulos de RAM con capacidades absurdamente altas. O por otro lado, también se puede conseguir la misma capacidad pero usando muchos menos chips, lo que esperemos que ayude a bajar los precios de la memoria RAM. De todas formas, si alguno está preocupado por DDR5 y si tendrá que cambiar de ordenador y tal, que no se preocupe. Tardamos años en empezar a notar diferencias de rendimiento entre DDR3 y DDR4. Y de hecho, a día de hoy, procesadores como el i7 4790K que utilizan memoria RAM DDR3 siguen teniendo rendimientos muy buenos y las memorias DDR3 tienen ancho de banda sobrado para cualquier cosa. Así que en vuestro PC no se va a quedar obsoleto ni nada por el estilo. Simplemente habrá RAMs más rápidas en el mercado que seguramente se tarden años en aprovechar. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo, adiós.